Hola, buenas tardes o buen día, depende de cuándo vean este video. Bienvenidos a la tercera clase de algoritmos y estructuras de datos 2. Hoy vamos a hablar de complejidad de algoritmos. ¿Qué es la complejidad de los algoritmos? Bueno, hasta ahora estuvimos enfocados de acuerdo a la hoja de ruta de la que hablamos en las clases anteriores, de pasar de la especificación de un problema a su implementación. Estuvimos enfocados en la primera parte, aquella de modelar correctamente el problema para describir qué es lo que necesitamos resolver. Vamos a empezar ahora a orientarnos hacia el cómo, porque además de que las cosas se resuelvan correctamente, nos interesan algunos otros aspectos. Especialmente nos interesa una palabrita, un concepto que es el de la eficiencia. Nosotros hasta ahora nos interesamos en la definición de, de, de tipos abstractos de datos, pensando en una buena modelación del problema, y tanto ahí como en lo que han visto en algoritmos y estructura de datos 1, el interés principal estaba puesto en modelar correctamente un problema y describir o pensar algoritmos que sean correctos. Correctos quiere decir que terminen, que no se cuelguen y que produzcan el resultado correcto, correcto según la especificación, pero hemos hablado muy poco de la palabra eficiencia, que los algoritmos, además de hacer lo que tienen que hacer, lo hagan bien desde algún punto de vista que justamente ahora vamos a definir más correctamente. La idea es que estas medidas o la medida o las medidas de complejidad que vamos a definir nos permitirán elegir entre distintos algoritmos que pueda haber para resolver un mismo problema o, en términos de tipos abstractos de datos, que es lo que venimos manejando hasta ahora, distintas formas de implementar un tipo abstracto. Hablamos en la primera clase del camino que iba de la especificación a la implementación a través del diseño. Hoy estamos empezando a hablar justamente del diseño. Para diseñar, para elegir la forma correcta o la forma adecuada, digamos, de implementar un tipo abstracto de datos, tenemos que tener en cuenta este concepto que es el de la eficiencia. ¿Qué recursos, cuántos recursos requiere el algoritmo para ejecutar? ¿Cuáles son los recursos típicamente que se consumen? Bueno, acabo de decir el principal que vamos a medir es el tiempo de ejecución, pero también hay otros recursos que habitualmente se usan. Uno que se usa casi tan frecuentemente como el del tiempo es el del espacio, la memoria requerida por los algoritmos. Podemos pensar en distintas implementaciones, distintas formas de hacer las cosas que consuman distinta cantidad de memoria. A veces tenemos programas que nos dejan sin memoria en la computadora y otras veces en la misma computadora para el mismo problema podemos pensar en un programa que use menos memoria y que pueda adaptarse y funcionar en una computadora más chica. Lo mismo con el tiempo, distintas soluciones, algunas tardan más, algunas tardan menos y vamos a empezar a formalizar esta idea de consumir más o menos recursos eh, justamente para poder hacer esto en forma formal, objetiva y no eh, a ojo o mirando más o menos. Otros recursos que típicamente se miden cuando hablamos de complejidad es la cantidad de procesadores, especialmente en el caso de algoritmos paralelos que se pueden programar para ejecutarse en varias máquinas a la vez y posiblemente consumir menos tiempo, pero al costo de utilizar más procesadores. Es un recurso, como todos los otros, son recursos que tienen un costo. El tiempo tiene un costo, la memoria tiene un costo, la cantidad de procesadores tiene un costo y el otro recurso que habitualmente se usa también en las medidas de complejidad es la cantidad de comunicación. También es útil esto especialmente para algoritmos paralelos que se ejecutan en varios procesadores que además de ejecutar cada uno de ellos eh, por su cuenta se tienen que comunicar entre ellos y la comunicación esa lleva tiempo y además puede tener un costo económico. Otros criterios
eficiencia de los algoritmos, pero que no nos van a interesar en esta materia, sí en otras y en su vida profesional, son la elegancia, la claridad de la solución, la facilidad de convertirlo en código ejecutable, la facilidad de ser mantenido. Vamos a ir metiéndonos en esas cosas muy, muy, muy de a poquito en esta materia, porque son más del interés de las materias que siguen, pero en este caso nosotros nos vamos a ocupar de los primeros que mencioné, especialmente los primeros dos, tiempo y espacio, y especialmente entre esos dos, el tiempo de ejecución. Me corro un cachito a ver si me sale bien como Emanuel para que vean el slide completo y seguimos. A partir de estos criterios, la pregunta que uno se puede hacer es si se pueden eh, optimizar todos ellos al mismo tiempo. La respuesta en general es que no. Estos criterios o estos recursos, el uso de los distintos recursos, en general entra en conflicto. Hay un trade-off entre la utilización de más o menos recursos entre los distintos tipos de recursos y en cada caso vamos a tener que balancear o decir qué es lo que preferimos, cuál nos importa más, si el tiempo, si el espacio, si la cantidad de procesadores, para poder decidir si un algoritmo es mejor que otro. Pero el objetivo final de todo esto es, como les decía recién, elegir el mejor algoritmo, un algoritmo que nos sirva no solo porque hace lo que tiene que hacer, sino porque lo hace consumiendo una cantidad de recursos que podemos afrontar, que podemos pagar de alguna manera. En general no nos vamos a ocupar del balance, para empezar a entender esto, vamos a empezar a ocuparnos de alguno de ellos, como les decía recién, vamos a enfocarnos principalmente en tiempo y en espacio. Y ahora yo les hago una pregunta. ¿Por qué creen que les dije recién que nos vamos a ocupar más del tiempo que del espacio? Si quieren, frenen el video un cachito y piénsenlo. Porque de todos los criterios, el que principalmente nos ocupa casi siempre es el tiempo. Bueno, si ya pensaron, les doy mi respuesta. Digamos, no hay una respuesta certera para esto, pero la principal respuesta, el principal argumento que uno puede tener para pensar que el tiempo es más importante que el espacio es que el tiempo no se puede volver a utilizar, mientras que el espacio sí. Si piensan en la memoria de una computadora, uno la memoria la puede usar en distintos momentos, escribir cosas, borrar de la memoria, volver a escribir otra cosa y aprovechar el espacio de memoria a lo largo de una computación larga en distintos momentos con distintos contenidos. Si uno tiene una hoja de un cuaderno, puede pensar que la escribe, la borra, la vuelve a escribir y la puede usar muchas veces. El tiempo no se puede reutilizar, hasta ahora por lo menos no sabemos cómo hacerlo, y si pasó un segundo, si pasó un minuto, ese segundo, ese minuto, esa hora, lo que pasó, no se puede volver a recuperar. Eso hace que nos interese más el tiempo que el espacio en la mayoría de los casos. Ahora bien, ¿cómo medimos la complejidad algorítmica? Bueno, hay dos approaches posibles, o por lo menos dos. El primero, el más tradicional, el que se inventó cuando empezó la computación allá en los albores de nuestra disciplina, en los años 40 y 50 del siglo XX, la idea de que había distintas formas de resolverlo el mismo problema, de hacer cosas parecidas con un mismo fin y que no eran todas idénticas, apareció ya en ese momento. La idea de complejidad, la idea de recursos que se utilizaban, apareció ya en ese momento, pero el primer approach que hubo fue el más intuitivo, el más natural, el más primitivo también, es el de hacerlo de forma empírica o experimental. ¿Cómo se mide el tiempo para cualquier cosa? Se agarra un cronómetro, se agarra un reloj y se mide el tiempo que pasa entre que empieza algo y termina. Entonces, para saber el tiempo consumido por un programa, los primeros informáticos de la década del 50
del siglo XX, agarraban un cronómetro y medían y probaban. Vamos a calcular el factorial de este número y vamos a ver cuánto tardamos. Vamos a calcular el de otro número y vamos a ver cuánto tardamos. Y hacían una tablita con distintos experimentos. Para analizar el consumo de memoria hacían algo parecido, lo hacían ejecutar con distintas configuraciones para distintos inputs y podían ir probando el consumo de memoria que se hacía en en cada caso. El problema que tiene, entonces, digamos, de esa manera obtenían medidas obvias de tiempo, por ejemplo, utilizando las medidas del tiempo, segundos, minutos, horas, con esas computadoras que eran bastante lentas, las medidas eran bastante grandes, ahora podríamos medir en segundos, milisegundos, microsegundos o cualquier medida temporal que se les ocurra. Para medir la memoria, el tamaño, el consumo de memoria se mide en medidas de memoria, como los bytes, los gigabytes, los megas, los teras o lo que fuera. Pero por otro lado, hay una posibilidad de medir el consumo de recursos de un algoritmo en forma teórica, más allá de una implementación. El problema con la primer medida, con las experimentales o empíricas, son varios los problemas. El primer problema es que la medida que uno obtiene, cuando la obtiene ya no le sirve más. Si yo quiero saber cuánto voy a tardar en realizar una tarea, tener que realizarla para ver cuánto tardé, ya pasó el tiempo, ya consumí el tiempo que tenía y si fue demasiado, no me queda, no tengo salvación, digamos, ya lo gasté ese tiempo, ya lo perdí. Lo mismo para la memoria, si voy a ejecutar y no tengo memoria suficiente, no me sirve demasiado saber que no tuve memoria suficiente. Pero más claro es ese problema con el tiempo. En cambio, si uno puede hacer una medida teórica, la idea es poder calcularla a priori, poder saber, poder intuir, aunque sea, poder estimar de alguna manera lo que va a tardar la ejecución de un algoritmo antes de ejecutarlo. Saber cuántos recursos va a consumir, cuánta memoria, cuántos procesadores, lo que fuera, antes de ejecutarlo es mucho más útil que tenerlo a posteriori. Otro de los problemas que tiene la solución empírica o experimental es que cambia de computadora en computadora. Si yo consigo una computadora más rápida, las medidas que puedo haber hecho con la otra computadora no me sirven de nada. Otro problema que tienen es el contexto de uso puede cambiar mucho el tiempo real que tarden. Si yo estoy ejecutando en un sistema multitasking, perdón, o multiusuario, calcular que este algoritmo, que ejecutar este programa tardó un segundo y medio, no me sirve para nada si mañana quizás lo voy a ejecutar en un entorno donde haya muchísimos más usuarios logueados al mismo sistema, o haya problemas de conexión de red, o haya cualquier otra situación externa, pero que influye en la performance de mi equipo, y eso hace que esta medida pierda valor. La medida teórica, que como estarán sospechando es la que vamos a utilizar y sobre la cual vamos a hablar largo y tendido a lo largo del curso y utilizarla fuertemente, es una medida que permite tener resultados a priori, estimaciones por lo menos a priori, mucho más generales y por ende mucho más valiosas. Vamos a ejemplificar lo que venimos diciendo, valga la redundancia, con un ejemplo. Supónganse que yo les planteo este problema. Búsqueda, que lo llamamos búsqueda en un array, que dice, dado un array A y un elemento X, encontrar la posición de X en el array. Asumamos que X sabemos que está en el array. Damos por vista ya el tipo abstracto de dato array y es la especificación de qué es esta operación de búsqueda. Con esta explicación aquí en castellano, creo que todos sabemos de qué estamos hablando. Y voy a proponerles un algoritmo conocido, que es el llamado búsqueda secuencial,
que aquí lo expreso en términos de un pseudocódigo. Vamos a usar distintos pseudocódigos, no vamos a ser exquisitos con eso a lo largo de la materia. En cada ocasión vamos a utilizar para describir los algoritmos el pseudocódigo que nos venga cómodo. Y si hay algo que no entienden, me lo preguntarán. Habitualmente dirían, me levantan la mano, me interrumpen y me preguntan. Acá van a tener que esperar a hacer la pregunta a través de alguna de las plataformas, pero en este caso está perfectamente claro. El objetivo entonces es encontrar si la posición de un elemento X que sabemos que está en un array, encontrarlo y dar como resultado la posición. El algoritmo que les propongo es este, mírenlo, cada vez que yo les digo mírenlo y piénsenlo, tienen permiso para parar el video y volver a retomar. Yo voy a seguir sin interrupción. Y el objetivo entonces, perdón, el objetivo no, el algoritmo dice lo siguiente, inicializamos un índice i en 1, inicializamos una variable booleana encontré en falso y hacemos un ciclo que dice mientras no encontré, si A de I, o sea, si el elemento en la posición I del arreglo A es igual a X, que es el elemento buscado, entonces ponemos la variable encontré en verdadero y luego incrementamos el índice en 1. Salimos de este ciclo cuando cuando la expresión no encontré se hace verdadero y se hace falso, perdón, mientras sea verdadera seguimos iterando ahí y al salir imprimimos el valor i-1. No les voy a preguntar ahora si este algoritmo anda bien, asumo que lo entienden, asumo que saben que anda bien y que para demostrar si esto funciona bien y hace lo correcto, deberían apelar a algunos de los conceptos vistos en algoritmos de estructura de datos 1 y en los cuales no nos vamos a meter. Pero la pregunta que nosotros intentamos resolver en esta materia es cuánto tarda una ejecución del algoritmo y cuánta memoria necesita para ejecutarse un algoritmo. Por ejemplo, en este caso me estoy preguntando, si yo quiero buscar el elemento 5 en este arreglo que tiene las posiciones, que tiene 5 posiciones y donde están guardados los elementos 2, 6, 3, 5 y 8, ¿cuánto voy a tardar? Y también cuánta memoria necesito. Fíjense que aunque ustedes tienen una intuición, espero que tengan una intuición y si no la vamos a empezar a desarrollar, no es evidente que se puede contestar. Está claro que no está bueno que contestemos una unidad de tiempo, ¿no? Decir que esto tarda un minuto, una hora, un segundo, medio segundo, una milésima de segundo no tendría mucho sentido, porque depende de un montón de cosas. Vayan pensando de qué depende ese tiempo que tardaría este algoritmo. Les tiro algunas pistas, depende de la velocidad de la máquina, depende de si estoy compartiendo la máquina con otros usuarios, depende si se están ejecutando otros programas al mismo tiempo que el mío y de muchas otras cosas por el estilo. Sin embargo, yo tengo la idea de que esta ejecución tarda algo y que si, a ver si puedo dibujar acá, si acá dijera 8 y acá dijera 5, esto tardaría más. O que si la búsqueda se hiciera en un array de, de 20 posiciones y el 5 estuviera acá, tardaría algo. Y si el 5 estuviera acá no, pero estuviera acá, tardaría distinto. ¿Cuánto tarda? ¿Qué podemos decir? ¿Podemos dar una respuesta a la pregunta cuánto tarda con todas estas cosas que pueden cambiar de una ejecución a la otra? Si en el arreglo de entrada hubiéramos buscado el 2, ¿tardaba lo mismo que si buscábamos el 5? Si buscábamos el 6 o el 3, ¿tardaba lo mismo? Parecería que no. Aún así quisiéramos poder dar una respuesta. Ante la pregunta, ¿cuánta memoria necesito? ¿Valen las mismas cosas que dijimos recién? Si el 5 está en un lugar o si el 5 está en otro lugar del array. O si el arreglo tiene distinto tamaño, ¿cambia eso? Bueno, la primera respuesta es no, que el 5 esté en distintas posiciones del arreglo, que el elemento buscado esté en distintas posiciones del arreglo, no cambia el tiempo de ejecución. Eh,
Perdón, el tiempo sí, no cambia la memoria requerida por el algoritmo, mientras que si el arreglo es de un tamaño distinto, sí cambia la memoria requerida. Entonces, acá vemos que las distintas medidas pueden tener respuestas distintas, comportamientos distintos en contextos distintos o formulando la pregunta de manera distinta. Vamos a afinar la respuesta a todo esto en lo que viene a continuación. Antes de pasar a lo que sigue, los quiero dejar pensando un poco para ver si pueden intuir para dónde vamos. Piensen algún otro algoritmo que resuelva este mismo problema, de encontrar un elemento que sabemos que está en un array, encontrar la posición en la que se encuentra. Si no se les ocurrió ya, paren el video y piensen un cachito. Si ya se les ocurrió o pararon el video y volvieron porque no se les ocurrió, les tiro las palabritas clave. Las palabritas clave, el otro algoritmo se llama búsqueda binaria y ya lo vieron en algo uno. Piensen y pregúntense cuánto tarda la búsqueda binaria y cuánto espacio consume la búsqueda binaria en comparación con el algoritmo que tienen acá enfrente. Cuando intuyan por dónde va la diferencia, van a empezar a intuir también por dónde va esta cuestión del cálculo de la complejidad teórica y no experimental de un algoritmo.